Un equipo de ciclistas perdedores durante 100 años se convirtió en el más dominante de la historia. No fue talento, no fue dinero, fue matemática. Y esto es exactamente lo que James Clear explica en el capítulo 1 de Hábitos Atómicos. Hoy te lo desgloso en 3 ideas que van a cambiar cómo piensas sobre tus hábitos. Hábitos Atómicos de James Clear es probablemente el libro de desarrollo personal más vendido de la última década. Pero la mayoría de la gente lo lee, siente motivación y no cambia nada. Porque no entienden la mecánica real detrás de las ideas. Hoy vamos a cambiar eso. En este vídeo te voy a enseñar 3 cosas. Primero, la estrategia del 1% que transformó a un equipo de perdedores en campeones olímpicos. Segundo, por qué mejorar un 1% cada día te hace 37 veces mejor en un año. Y tercero, por qué no ves resultados aunque te esfuerzas, y por qué eso es exactamente lo que debería estar pasando. Empecemos. En el año 2003, el ciclismo británico era un desastre. 100 años sin ganar nada relevante. Una sola medalla de oro olímpica desde 1908. Tan malos eran que un fabricante europeo se negó a venderles bicicletas, porque tenía miedo de que la gente viera que los británicos usaban sus equipos. Entonces contrataron a Dave Brailsford. Y Brailsford no buscó un atleta estrella, no buscó más dinero, implementó algo que llamó la agregación de ganancias marginales. La idea era simple: mejorar cada aspecto del ciclismo un 1%. Rediseñar los asientos para que fueran más cómodos, aplicar alcohol a las ruedas para mejor tracción, usar sensores para monitorear cada entrenamiento. Pero no se detuvieron ahí. Probaron qué tipo de almohada y colchón era mejor para cada ciclista. Contrataron un médico solo para enseñarles a lavarse las manos correctamente. Y pintaron de blanco el interior del camión de bicicletas. ¿Para qué? Para detectar hasta la partícula de polvo más pequeña que pudiera afectar el rendimiento de una bicicleta. 5 años después, dominaron los Olímpicos de Pekín. 60% de las medallas de oro en ciclismo. 9 récords olímpicos rotos en Londres 2012. Y Bradley Wiggins se convirtió en el primer británico en ganar el Tour de France. Después vinieron 4 victorias más. 178 campeonatos mundiales. 66 medallas olímpicas. En 10 años. De un equipo al que nadie quería venderle bicicletas, al caso de éxito más importante en la historia del ciclismo. Y todo empezó con una mejora del 1%. Pero, ¿por qué funciona? ¿Cuál es la matemática detrás de esto? James Clear lo explica con una idea que parece simple, pero que tiene implicaciones enormes. James Clear dice que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Si logras ser un 1% mejor cada día durante un año entero, terminas siendo 37 veces mejor. Pero si te deterioras un 1% cada día, llegas prácticamente a cero. Es exactamente como funciona el dinero invertido. Tu cuenta de ahorros no se nota el primer mes, pero déjalo 10 años y el interés compuesto hace el trabajo pesado por ti. Con tus hábitos pasa lo mismo. Ir al gimnasio 3 días no cambia tu cuerpo. Estudiar mandarín 1 hora no te hace bilingüe. Ahorrar un poco hoy no te hace millonario. Pero James Clear dice algo muy importante. Los hábitos son una espada de doble filo. Los mismos buenos hábitos que te hacen 37 veces mejor, los malos hábitos te pueden llevar prácticamente a cero con la misma facilidad. Comer un alimento poco saludable hoy no se nota. Ignorar a tu familia una noche te van a perdonar. Pero hazlo durante años, y los resultados compuestos son tóxicos. James Clear lo compara con cambiar la ruta de un avión. Si mueves la dirección 3.5 grados al despegar de Los Ángeles, en lugar de llegar a Nueva York, terminas en Washington. Un pequeño cambio, un destino completamente distinto. Pero si todo esto es verdad, ¿por qué la mayoría de la gente no ve resultados? ¿Por qué abandona?
James Clear cuenta una metáfora perfecta. Imagina un cubo de hielo sobre una mesa. La habitación está a 4 grados bajo cero. Poco a poco empieza a calentarse. -3, -2, -1. Nada. El hielo sigue ahí, intacto. Y entonces, la temperatura llega a 0 grados. Y el hielo empieza a derretirse. Un solo grado hizo toda la diferencia. James Clear llama a esta zona invisible la meseta de potencial latente. Es esa zona donde estás trabajando, esforzándote, pero no ves nada. He estado corriendo un mes y no veo ningún cambio en mi cuerpo. Ahí es donde la mayoría abandona, en el abismo de desilusión. Pero James Clear dice, el trabajo no se desperdicia, solo se acumula. Es como el bambú, apenas se ve durante 5 años, pero debajo de la tierra está desarrollando un sistema de raíces enorme. Y cuando finalmente explota, crece más de 2 metros en 6 semanas. Las Espuelas de San Antonio, uno de los equipos más exitosos de la NBA, tienen una cita en el vestuario que lo resume perfecto. Un cantero golpea la roca 100 veces sin hacerle una sola grieta. Pero al golpe 101, la roca se parte en dos. Y el cantero sabe que no fue ese golpe el que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes anteriores. Todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. Si este desglose te hizo ver hábitos atómicos desde otra perspectiva, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada semana vamos a desmontar las ideas más poderosas de los mejores libros, con la profundidad que merecen. Y hay algo importante que no te he contado todavía, porque el poder del 1% tiene un enemigo silencioso, y tiene que ver con tus metas. Te lo cuento en el siguiente vídeo. Ahora sabes el poder del 1%. Sabes que el trabajo invisible se acumula. Sabes que la roca se rompe al golpe 101. Pero hay un error que casi todos cometen y que destruye todo este progreso. Tiene que ver con tus metas.